que en el programa de hoy vamos a hablar acerca de Esmirna. Es otra de las iglesias del Apocalipsis, ¿sí? La segunda iglesia que aparece en el Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Esmirna. El mensaje a la iglesia de Esmirna es el mensaje más corto de las 7 iglesias. Es un mensaje que no tiene reproche. Es un mensaje poderosísimo de parte de Dios para esta iglesia, para los hermanos de la iglesia cristiana que vivían en Esmirna. Cuando hablamos de Esmirna, hablamos de una ciudad ahí del Asia, ¿sí? Estaba en la costa oriental del mar Egeo y estaba también a unos 55 kilómetros al norte de la iglesia que estudiamos en el programa pasado, de Éfeso, ¿sí? Así que 55 kilómetros al norte de Éfeso se encontraba esta ciudad, la ciudad de Esmirna. De esa ciudad había un discípulo que era muy, pero muy famoso, no un discípulo de los 12, sino un discípulo de uno de los 12. Se dice que era discípulo de Juan y que Juan lo había llevado al conocimiento de la verdad, al conocimiento del Evangelio. Estoy hablando de Policarpo, quien moriría como mártir. La historia de Policarpo es muy interesante, después la podés buscar, podés estudiar un poquitito quién fue Policarpo, cómo conoció al apóstol Juan y cuando lo quieren matar lo sentencian a muerte quemado en la hoguera. Pero resulta que se prendió la llama de la hoguera y él no se quemaba. Así que el rey, al ver que él no se quemaba, le dijo a alguno de sus soldados que lo atraviesen con una lanza y murió como mártir atravesado con una lanza, pero el fuego no le estaba haciendo daño. Interesante todo lo que ha pasado con los verdaderos hijos de Dios cuando eran perseguidos. Siempre el Señor estuvo con sus hijos cuando eran perseguidos. Y en Esmirna era la ciudad de donde había salido Policarpo. Tenía más o menos unos 200.000 habitantes, se cree. Así que era una ciudad bastante grande para la época de la cual estamos hablando, ¿sí? Y era una ciudad bastante próspera. Tenían una biblioteca muy grande, tenían un centro político y religioso, así que estaba muy, pero muy interesante. Esmirna también tenía una relación especial con Roma, porque Esmirna fue la primera ciudad que se le hizo un templo en honor a Dea, una diosa romana, ¿sí? Así que ahí en Esmirna había un templo a Dea y también se adoraba al César. Había una práctica muy interesante en Esmirna y era que una vez al año cada ciudadano romano era obligado a un deber religioso. ¿Cuál era? Encenderle incienso al emperador romano. Y el que no lo hacía era perseguido y hasta matado, ¿sí? Esta ciudad de Esmirna era una ciudad donde los cristianos no la pasaban demasiado bien. Una ciudad donde los cristianos eran perseguidos. Una ciudad que iba a perseguir demasiado a los cristianos y los que estaban ahí iban a sufrir mucho. Por eso Jesús se presenta como se presenta a la iglesia de Esmirna. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, es que tuvo muerto y vivió, dice esto. El Señor Jesús se presenta como el Dios siempre presente. Se presenta como aquel que estuvo muerto y volvió a la vida. Aquel que estuvo muerto en el pasado, en un verbo griego en aoristo, ¿sí? Allá en el pasado, pero también volvió a la vida en el pasado y aquí que vive por los siglos de los siglos, reina por los siglos de los siglos. Ese es Jesús, el que se presenta a la iglesia de Esmirna. Acordate que vamos a hablar ahora de cristianos que están sufriendo, cristianos que le están pasando mal, cristianos que están siendo perseguidos por ser cristianos. Y tal vez vos estás siendo perseguido, perseguida de alguna forma por ser cristiano. Tal vez estás sufriendo por tu cristianismo, por tu lealtad al Señor, por tu benevolencia, por tu entrega a Jesús. Tal vez estás sufriendo, tal vez estás sintiendo, apercibiendo o sufriendo algún tipo de persecución. Bueno, este mensaje es para vos. Este mensaje para vos que estás tratando de ser fiel a Dios. Este mensaje para vos que estás tratando de hacer todo lo que Dios pide que vos hagas. Este mensaje para vos que tal vez venís sufriendo porque sos el único cristiano en tu familia. O tal vez como guardás toda la palabra de Dios, aunque tus familiares son cristianos, te persiguen igual porque no guardan lo mismo que vos guardás. Y entonces hay persecución dentro de la casa, o hay persecución dentro del trabajo, o hay persecución en algún lado. Déjame decirte que este mensaje es para vos. Por eso nos dice el versículo 9, yo conozco tus obras. El Señor nuevamente vuelve a decir esto que ya le había dicho a Éfeso, yo conozco tus obras. Ahora, estas obras, esta praxis de la iglesia de Esmirna es muy distinta a la iglesia de Éfeso. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Wow. Así que el Señor conoce
que los cristianos de Esmirna están teniendo tribulación, están teniendo aflicción, están siendo perseguidos, pero también conoce su pobreza. La palabra que allí se utiliza para pobreza en griego es pobreza de bienes materiales, pobreza de que no tienen nada, pero el Señor le dice que son ricos. Ahora, tienen pobreza en bienes materiales porque están siendo perseguidos, tienen pobreza en bienes materiales porque están siendo perseguidos por Roma en esa ciudad, y no solo por Roma, sino también por judíos que hablaban mal en contra de los cristianos con las autoridades civiles para que le busquen la contra, los metan presos, le expropien todas las casas, las pertenencias propias. Así que están siendo perseguidos desde un doble enfoque, desde dos ángulos, desde dos frentes. Por un lado, los romanos, y por el otro, los judíos. No sé qué tipo de persecución estás pasando en tu vida, pero déjame decirte que este mensaje es para vos. Es para todos los que estamos pasando o pasaremos por algún tiempo de persecución, por algún tiempo de aflicción, por algún tiempo de angustia. No sé qué anda pasando por tu vida, ¿sí? Pero Cristo está presente ahí al lado tuyo. No sé en qué lío estás metido o metida, pero Jesús quiere estar al lado tuyo y te quiere fortalecer. Es por eso que el mensaje de Esmirna es para vos, es para mí también. Nos dice entonces: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tristemente, en el mundo cristiano, Satanás ya desde los inicios trataba de meterse y de formular confusión, formular adoración pagana, formular adoración no hacia Dios, sino hacia él mismo, hacia Satanás. Cuando hablamos del tiempo profético de la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna más o menos cubre desde el 100 después de Cristo hasta el 313 después de Cristo. Iba a haber 10 días de persecución terrible que iban a pasar los que vivieran en Esmirna. Y esos 10 días, por el principio día por año, son 10 años, desde el 303 hasta el 313, donde Diocleciano persiguió a la iglesia cristiana de una forma impresionante. A los verdaderos cristianos los perseguían y los perseguían para matarlos. Y después de Diocleciano el que siguió también. Es por eso que el Señor le dice: yo conozco tus obras, pero también la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Cómo es esto de judíos? ¿Cómo entendemos? Bueno, la iglesia cristiana es el pueblo de Israel, no literal, sino simbólico. Porque desde que Jesús vino al planeta Tierra, vivió, murió, resucitó y ascendió al cielo, ya el pueblo de Israel, literal, ya no es el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios es aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice Mateo 7, 21 al 23, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, ¿a quién conoce? Al que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Con respecto a esto, podríamos buscar, por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Con respecto a esto de judíos verdaderos, con respecto a esto de la iglesia cristiana, los verdaderos cristianos hoy por hoy, estamos representando al pueblo de Dios. Nos dice Romanos capítulo 2, verso 28 y verso 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que acá Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ya nos está diciendo que el judío, el verdadero hijo de Dios, es aquel que lo hace de corazón, no aquel que lo es exteriormente. Pero profundicemos un poquitito más en esto. Romanos capítulo 9, versos 6 y verso 7, dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¡Apa! O sea que hay un concepto de Israel literal, que es que el que desciende de Israel es israelita como nación, pero israelita como pueblo de Dios, no todo el que desciende de Israel lo es. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que para ser un israelita espiritual necesitamos nacer en Cristo, necesitamos vivir en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29 sigue con esta idea. ¿Por qué estamos desarrollando esto? Para saber por qué dice que está probando a los judíos
y está descubriendo a quiénes son y quiénes no lo son, los verdaderos judíos. Gálatas 3, 28 y 29 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que para ser un verdadero israelita espiritual necesito ser seguidor de Cristo, necesito estar en Cristo. Y cuando estoy en Cristo soy un verdadero israelita, no literal porque desciendo de Israel, sino simbólico, espiritual, porque desciendo de Cristo. Porque cuando acepto a Cristo puedo nacer de nuevo y nazco como pueblo de Dios. Por eso 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora entendemos por qué la palabra de Dios nos dice, yo conozco tus obras, capítulo 2, versículo 9 del libro de Apocalipsis, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No sea cosa que nosotros estemos blasfemando contra el Señor, diciendo que realmente somos cristianos y no lo somos. ¿Quiénes son verdaderos cristianos? Aquellos que cumplen la voluntad del Padre. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿Sos un verdadero cristiano? ¿Sos una verdadera cristiana? Bueno, eso lo sabe el Señor. Eso lo sabe aquel que está en la presencia de Dios. Eso lo sabe el Espíritu Santo que está guiando tu vida. Porque para los hijos de Dios el Espíritu Santo está dentro y los guía. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, no podemos decir que somos hijos de Dios. Ahora, había cosas que hacían miserable la vida en Esmirna para los cristianos. ¿Y qué era? La persecución por parte del pueblo civil y la persecución por parte de los judíos para tratar de trabarlos con el poder civil también. Pero el Señor le dice, yo conozco tus obras, yo sé que vos estás probando, ¿te acordás como en Éfeso? Estás probando a aquellos espíritus, que dijimos ayer, ¿no? ¿Qué probaban? Aquellos que, dice así, versículo 2. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ahora, este está probando a los que dicen ser judíos, pero no lo son. Porque el judío que ahora puede ser descendiente de Abraham es aquel que nace de nuevo en Cristo Jesús, no aquel que desciende del linaje sanguíneo carnal de Abraham. ¿Está bueno esto o no? Porque somos hechos hijos de Dios cuando nacemos de nuevo en Cristo. Por eso dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. ¡Wow! Y lo está diciendo alguien que padeció y padeció mucho. Lo está diciendo Cristo Jesús, aquel que estuvo muerto, pero que volvió a la vida. Jesús vivió la aflicción. Jesús vivió peligros. Jesús vivió la persecución. Jesús vivió la pobreza. Jesús vivió la muerte. Es por eso que ahora le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Mirá lo que sigue diciendo. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Sabía Dios que en Esmirna, literal, muchas personas iban a morir. Sabía Dios que iban a pasar por tribulación terrible. Y Dios sabe si en tu vida hay tribulación. Dios sabe si en tu vida le estás pasando mal. Dios sabe si en tu vida hay cosas que no están funcionando bien. Dios lo sabe. Es por eso que te tenés que entregar en las manos del Señor. Es por eso que te tenés que entregar en los brazos del Señor. Porque Él sabe. Dios sabe, Dios oye, Dios ve todo. Y entonces Cristo te quiere dar esa fortaleza a través del Espíritu Santo para que puedas atravesar los momentos de aflicción, los momentos de dificultad, los momentos de dolor, los momentos de tribulación. Cristo quiere fortalecerte. Así como fortalecía a los de Esmirna. Es interesante porque les promete la corona de la vida. Esa Stéfanos, así se dice corona en griego. Esa corona que el apóstol Pablo también estaba seguro de que iba a recibir. Ya he acabado la carrera, he terminado la batalla, he guardado la fe, por lo cual me está preparada la corona de justicia, la cual me dará a mí, el juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Si estamos esperando la segunda venida, el Señor Jesús nos dará la corona de justicia, nos dará esa corona que da vida, nos dará esa corona que será reflejo de la justicia de Cristo, será reflejo de la salvación eterna, nos dará esa corona de victoria. No una corona como la que se usaba en la época de Juan, una corona de laureles en alguna olimpiada, no, nos va a dar la corona de la vida, la corona que solamente tendrán aquellos que vivan para siempre.
Es por eso que en el versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué es esto de la muerte segunda? Bueno, aparece en Apocalipsis 20:14. Mirá lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Dice así, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¡Wow! ¿Cuál es la muerte segunda? La que van a sufrir los que no están inscriptos en el libro de la vida. Versículo 15. Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que la muerte segunda es cuando Dios quemará a los impíos y los hará ceniza. La muerte segunda no tendrá poder en aquellos que tienen la corona de la vida. La muerte segunda no tiene poder en aquellos que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. La muerte segunda no tiene poder sobre los verdaderos hijos de Dios. Y eso es maravilloso. Mi querido hermano y hermana, cuando leemos el mensaje de la iglesia de Esmirna, vemos un mensaje poderoso. Vemos un mensaje que tiene poder del cielo y poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un mensaje para personas sufrientes. Es un mensaje para personas que están pasando por tribulación. Este es un mensaje para nosotros cuando pasemos por tribulación. No dejes que la tribulación te ciegue. A veces la tribulación nos ciega la mente, nos ciega el pensamiento, nos ciega la visión. ¿Por qué? Porque vemos el problema y no vemos más allá del problema. Vemos el dolor que nos provoca ese problema y no vemos más allá. Pero déjame decirte que si nos ponemos en las manos de Dios, el Señor nos puede dar la capacidad para ver más allá del problema. Nos puede dar la capacidad para no centrarnos simplemente en el dolor que ese problema está produciendo, sino que nos puede centrar en mirar más allá del problema y ver la corona de la vida, en mirar más allá de la tribulación y ver la corona de la vida. Pero para eso necesitamos salir vencedores en Cristo Jesús. Por eso cuando leo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Cuando leo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando leo, o el que tiene oído, oiga, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Me da esperanza. Cuando leo todas estas cosas, digo, alabado sea el nombre del Señor, quien nos promete salvación y vida eterna, quien nos promete libertad de la tribulación de estos días, quien nos promete que vivirá con nosotros para siempre. ¿Qué problema tenés en tu vida que sea tan grande que sea más grande que Dios? ¿Hay algún problema que sea más grande que Dios? Hasta la muerte Dios la resuelve. Y la resolvió. ¿Por qué? Porque Cristo murió, pero también resucitó y dejó la tumba vacía y promete que va a volver por segunda vez a buscar a los que en Él esperan. Los que en Él esperan, si están muertos, los resucita, y los que están vivos, los transforma. Y a todos los arrebata y se los lleva para el cielo, donde pasarán unas vacaciones de 1000 años con el Señor. Si nunca estudiaste esto, podés pedirnos el curso bíblico gratuito, ¿sí? No te cuesta nada. Un curso bíblico maravilloso que tenemos que se llama La Fe de Jesús, ¿sí? Lo podés pedir al teléfono que está apareciendo en pantalla. Podés mandar un WhatsApp ahí a nuestra secretaria Cintia y le podés decir, Cintia, quiero recibir el curso bíblico La Fe de Jesús. Y ahí Cintia te lo puede pasar y lo podés disfrutar. Clase a clase, video a video y respuesta y material cada día que pase, ¿sí? Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de algo hermoso y de algo que no tiene fin. Por eso hacemos cursos bíblicos, porque cada vez hay más cosas para sondear en la palabra de Dios. Cuando hablamos de tribulación, hablamos de problemas, hablamos de cosas que están pasando en tu vida. Ahora, esta tribulación que está pasando Esmirna no es por cabezones, es una tribulación que están sufriendo porque están haciendo la voluntad divina, están haciendo lo que Dios les pide, están siendo fieles a Dios. Entonces, cuando hablamos de este momento, de esta tribulación, de este tiempo de angustia, estamos hablando de un tiempo de angustia que no se la tomaron por cabezones, no es consecuencia de las malas decisiones, sino que es consecuencia de ser fiel a Dios. Cuando vengan tribulaciones en tu vida por ser fiel a Dios, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Ahora, no debería haber tribulación en tu vida que tenga que ver con problemas que vienen por cabezón o cabezona y tomar malas decisiones. ¿Y por qué no debemos tener esto? Porque el Señor nos promete que aquel que quiera y demande sabiduría, le será dada. Eso está en Santiago 1:5. Entonces, tenemos que recurrir a Dios para que Él nos dé la sabiduría para tomar buenas decisiones. Y que si vamos a pasar por problemas, si vamos a pasar por tribulación, sea por tribulación o por problemas, que nos produzca el mundo por ser fieles a Dios. ¿Te gustaría ser vencedor?
¿Te gustaría ser vencedora? ¿Te gustaría decirle al Señor, Señor, quiero la corona de la vida? Señor, no quiero formar parte de la muerte segunda. Señor, quiero vivir contigo para siempre. Señor, dame fuerza en la tribulación que estoy pasando. Señor, bendice mi vida. Si le querés decir esto, vamos a orar juntos. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por el mensaje a la iglesia de Esmirna. Gracias, Señor, porque nos das este mensaje en el cual nos dice que si estamos pasando por tribulación o problemas, tú conoces lo que estamos pasando. Tú sabes los problemas que estamos atravesando, pero nos das fortaleza, nos das amor, nos das tu espíritu para que nos fortalezca. Es por eso, Señor, que te pedimos que nos ayudes a concentrarnos en la corona de la vida, que nos ayudes a concentrarnos en aquella promesa y promesas que tú nos haces en tu palabra, acerca de la eternidad, acerca de venir a buscarnos por segunda vez, como dice, por ejemplo, Hebreos 9:28, para que nosotros nos podamos preparar, Señor, y podamos estar listos para el pronto regreso de Jesús, para irnos durante 1000 años al cielo y después volver a la tierra para habitar y reinar con Cristo para siempre. Bendícenos para que si pasamos por tribulación o angustia, no centremos nuestra vista en la tribulación o en la angustia, sino que con la ayuda de tu Espíritu Santo miremos más allá y veamos la eternidad, veamos la corona de la vida, la cual nos darás tú cuando vengas en tu segunda venida y vivamos contigo para siempre. Te pedimos estas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén.